Hola, hola, muy buenas noches para todos, un saludo grandote, muy contento de estar acá otra vez con ustedes y después de este fin de semana largo compartir unos buenos momentos. Yo creo que es bastante saludable, bastante agradable, bastante motivador, así que pues delicioso que nos encontremos nuevamente por acá. Carlos Mario Tobón, un abrazo, Ligoni, Blancarango, Angisica, Stephanie, qué rico que estés por aquí otra vez, Stephanie, Luz Amparo, Maru, Ana María Tobón, Paula Andrea, Carito Colibrí, Sor Delgado, Glory Pérez, Albamón, María Urrea. Bueno, un abrazo gigante para todos ustedes. Rico que estemos compartiendo, insisto. Esto es una delicia podernos contar estas historias y poder compartir estos instantes para poder seguir creciendo, seguir evolucionando, poniendo a vibrar un poquitico más altas nuestras emociones, nuestros sentimientos y, ¿por qué no?, compartirlos de manera generosa. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es cómo tener ideas inspiradoras. Sin duda, a veces necesitamos de eso y sobre todo por esta época en que las cosas están un poco confusas, que parecieran tener un norte no muy claro en un momento determinado y bueno, yo creo que este es el mejor momento para hacerlo y por qué no empezar a darnos cuenta. Caer en cuenta, insisto, tener conciencia de que somos portadores de una serie de potenciales que a veces ni siquiera sospechamos y que en el momento en que ponemos en práctica decimos, bueno, ¿y esto por qué no había surgido antes? Siempre hay un momento preciso para cada cosa. Tener ideas inspiradoras pues implica entonces comprender el término mismo de la inspiración. Inspiración, el espíritu está en mí. Eso es la inspiración y requiere también de entusiasmo. Y entusiasmo significa enteos asmo, Dios está en mí. Así que cuando estamos conectados con la fuente, cuando estamos conectados con el espíritu, realmente allí es cuando surgen las mejores propuestas, las mejores ideas, cosas con las que seguramente no habíamos sospechado que fuéramos capaces de lograr, pero sin embargo cuando esto se nos presenta en nuestro día a día empezamos a darnos cuenta también de que faltaba pulir unas aristas en nuestro carácter, posiblemente tener un momento específico para conectarnos con nosotros y empezar a darnos cuenta de que podíamos realmente hacerlo. Inspiración, entonces, inspiración significa ir hacia adentro y pira, normalmente la pira significa el fuego, es el fuego interior y ese fuego interior que invita a la acción. Inspira acción, casi, uno podría decir de esta manera. Esa acción que estamos teniendo, ese movimiento, ese dinamismo es el que nos permite a nosotros, sin duda, empezar a proyectarnos con mucha más fuerza, con mucha más certidumbre frente a lo que queremos hacer en un momento determinado. A veces, por supuesto, hay obstáculos, pero los obstáculos simplemente nos están poniendo a prueba, están haciendo que sepamos de qué estamos hechos y seguramente es el momento más propicio para que cada uno de nosotros empiece a comprender que a través del movimiento interior que está ocurriendo, de ese fuego, de esa ardiente pasión por lo que estamos haciendo, implica el desarrollo de las mejores ideas. Recuerden que cuando la inspiración, es decir, ese fuego ardiente parte del corazón, ese fuego se eleva hasta tocar esa zona que se llama la epífisis o pineal, que es donde se dan las mejores conexiones con el universo cuántico, con el campo cuántico, con la matriz divina, con el campo punto cero, con la fuente de todo lo que nosotros tenemos, y es allí donde precisamente cuando hacemos esa comunión, esa común unión con lo más sublime, con lo más elevado, con las frecuencias más altas, es allí donde empiezan a darse cosas tan importantes y tan necesarias para la creación como la espontaneidad. Lo primero es eso, permitir ser espontáneos. Vamos a ver qué surge y simplemente darnos la oportunidad de que esto surja. Alguna vez yo recuerdo que uno de mis hermanos, que creo que nunca en su vida había hecho una escultura, me llamó y me dijo, hombre, hice una escultura, la quiero vender, es un Cristo,
Y yo mientras tanto les confieso que por dentro pensaba, Dios mío, qué mamarracho habrá hecho pues porque no tenía ni idea de hacer una escultura, por lo menos no que yo sepa, la hubiera hecho hasta ese momento. Y sin embargo, yo digo, pues claro, la voy a ir a ver, pero pues casi que por no dejar. Cuando yo entro y miro esto, yo me quedé absolutamente sorprendido. Y dije, no, ya mismo es para mí, pero fue una obra de tal pulcritud, de tal belleza, de tal perfección, porque era la visión que él tuvo del descendimiento de Cristo, y entonces no está colgado a la cruz como muchas de las imágenes que estamos acostumbrados a ver, y yo me enamoré profundamente de esa imagen. Cuando yo empecé a ver esto, dije, esto tiene que ser una obra inspirada necesariamente, porque pues obviamente eso empiezan a labrarlo en una parafina especial y después lo vacian al bronce, que queda absolutamente espectacular. Quienes han estado en mi consultorio lo han visto, y realmente empecé a entender que son momentos específicos en que cuando uno es espontáneo y se deja llevar por esos avisos que le están dando, esas señales de la vida, empieza a encontrarse con lo mejor. Ahí es cuando surge la verdadera semilla. Allí es donde entonces esa semilla requiere un terreno propicio. Seguramente que esa semilla no surge para cualquier terreno, porque sería perder el tiempo, y sin duda pues tampoco habría brotado, no habría germinado, y eso implica entonces haber estado cultivando esa idea, nutriendo esa idea, y cuando menos se espera, simplemente brota. Después de haberla cunado, surge a flote ese proceso tan maravilloso que es el que nos dice a nosotros, bueno, esto va por aquí, y realmente podemos cambiar por completo nuestra percepción de las cosas. Y muchas veces estas ideas ocurren cuando menos lo esperamos. Sembramos pensamientos semillas. Acostumbro colocarles en las fórmulas a los pacientes un pensamiento semilla para que lean, relean, analicen, mediten, pongan casi que en un sitio visible todos los días. Y resulta que estos pensamientos semilla, cuando los vamos repitiendo frecuentemente, empiezan a incubarse y a despejar un poco el camino, si no solamente los leemos, sino que ponemos la atención, y además de eso enfocamos gran parte de nuestra intención en ello. Rumi decía, la brisa de la mañana tiene algo que contarte. Y esto lo expresaba muy bellamente después Wayne Dyer en algunos de sus libros. Y por supuesto que esa brisa de la mañana muchas veces surge cuando hemos sembrado un pensamiento semilla, y de repente nos acostamos, estamos tranquilos, y de repente nos despertamos a las 2 o 3 de la mañana, y resulta que a veces nos ponemos a luchar con el sueño, pero suele surgir en ese momento esa puesta en marcha de esa pensamiento semilla que ya habíamos puesto en un momento determinado. Es decir, que si simplemente mantenemos esa espontaneidad y dejamos que fluya, allí suelen surgir los mejores elementos. ¿Y por qué suelen surgir allí? Porque es el momento en que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones hacen la pausa. Los orientales hablan de una mente inferior y una mente superior. Y a la mente superior, miren, curiosamente le llaman chita, como el chimpancé de Tarzán que saltaba de rama en rama. Y por supuesto, esto hace que la loca de la casa, la mente que no se concentra y no se enfoca hacia una cosa especial, pues generalmente empieza a dar ideas que sabotean muchísimos proyectos y que a lo mejor nos impiden estar en contacto con esa esencia que es lo que estamos buscando en un momento determinado. Pero la mente superior espera ese momento de pausa, es sabia, y por eso alguien dice, en el silencio habita Dios. Y seguramente en ese momento, cuando hacemos la pausa, que coincide con la activación de nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el que nos relaja, nos permite entrar en un estado de quietud, de serenidad, de calma interior, eso mismo permite que precisamente lo que sembramos en un momento determinado empiece a elevarse de manera deliciosa y surge en el momento preciso. Yo les sugiero que tengan una libretica de apuntes al lado de su nochero, porque es muy factible que algún día les suceda eso. Hace rato están pensando, ¿y cómo lograr esto? ¿Y cuál sería el negocio que yo debería montar? ¿O cómo pudiera yo remodelar mis acciones para que en este momento pueda realmente generar mi reinvención y mi nueva visión de las cosas?
Cuando nos hacemos ese tipo de preguntas y las incubamos en nuestro sexto centro al momento de dormir, con la mente firme en la luz, como dicen también los orientales, ese es el primer paso para generar unas ideas realmente creativas e inspiradoras. Por eso es muy importante disponerse a recibir, estar atentos, y estar atentos significa tener atención a, y eso significa también darle importancia a aquello que no es esencial, dirigir nuestras acciones y nuestra intención a algo muy específico y empezar a entrar en ese silencio interior, pero por supuesto también tratando de habitar en ese instante un silencio exterior, es decir, en el entorno propicio, en el momento adecuado y posiblemente rodeado de lo que debemos estar en ese momento. Y por supuesto, ese entorno tiene que ver mucho con aquello que nosotros identificamos como un lugar ideal para estar tranquilos y serenos. Entonces, elegir el lugar adecuado, el tiempo adecuado, el desarrollo de la conciencia armónica en ese momento y, ¿por qué no?, ayudarnos con pequeñas cosas externas, por ejemplo, un aroma determinado, una música, unas velas. Esto es simplemente estimular los órganos de los sentidos, pero al mismo tiempo, al estimular los órganos de los sentidos, estamos estimulando los tres tipos de energía principales. Recordemos, entonces, un aroma se va, digamos que, a inhalar a través de nuestra nariz y activa una parte de nuestro cerebro que se llama el rinencéfalo. Pero la nariz tiene que ver con la energía magnética, con lo relacional, y posiblemente hay gente que se inspira más desde lo relacional porque le hace falta más ese núcleo, el contacto con el uno, con el otro, tomar una idea importante de aquí, otra de allá, comenzar a hilar y generar ideas absolutamente fantásticas. Pero otro seguramente requiere más de la música y pone una música propicia, y esa música evidentemente está entrando por el órgano de los sentidos que representa la energía ancestral o de reserva, y muchas personas entonces son más auditivas y pueden estimular sus ideas creativas, su verdadera inspiración a través de la música, como si las musas le dictaran también a través de esa composición musical cómo ir ordenando las notas, pero las notas de su creación, ya no de una partitura que significa una pieza musical, sino posiblemente una pieza más allá, que es la pieza de su empresa de la vida, que está requiriendo de notas específicas, es decir, de que uno pueda dar la nota a la que fue llamado en un momento determinado, que esculque en sus dones y talentos para sacar a flote eso en un momento también específico, y por qué no, también ayudarse de algún estímulo visual, por ejemplo, el de las velitas. Hay gente que se estimula mucho colocando unas velas, y a lo mejor velas de colores, porque eso está estimulando la energía visual, que es la capacidad de proyectarnos al futuro y que constituye lo que se llama la energía eléctrica. Fíjense entonces que estamos tocando los tres tipos de energía básicos: magnético, reticular o ancestral, y eléctrica, que nos permite, insisto, proyectarnos mucho más hacia el futuro. Frecuentemente la gente que es muy visual requiere de estímulos de color, de mucha luz, para activar entonces y tener la capacidad de nuevo de sorprenderse, porque por ahí entra la luz a través de esos ojos que se maravillan y se sorprenden con cada cosa que está ahí a su alrededor. Estas ideas inspiradoras entonces, insisto, nos recuerdan que unos somos más auditivos, otros posiblemente más kinestésicos, necesitan tocar, y a lo mejor alguien como mi hermano, cuando les contaba, puede ser uno de esos kinestésicos que se imaginó visualmente, pero que también necesitaba tocar la parafina para empezar a quitarle a la parafina lo que sobra, como decía tan bellamente Miguel Ángel. Y entonces, de esa manera, esto es revelar la obra que está inscrita y que está esperando que haya un momento propicio para que se den las condiciones específicas. Y están también entonces los visuales. Recordemos entonces esos tres tipos tan importantes de energías y tres tipos de comportamientos que tenemos nosotros los seres humanos, y que definitivamente, si ponemos esto en práctica, nos van a llevar a que la verdadera inspiración surja en un momento determinado. Pero también viene otra cosa fundamental, y es que el enfoque de esas ideas que van llegando
parta desde un genuino corazón, desde el verdadero amor, que implica un equilibrio perfecto, una intención amorosa y una dinámica. Recuerden que el corazón está latiendo continuamente, haciendo esa diástole y la sístole, recordándonos siempre que la vida es movimiento. Así que quien pretenda tener una idea inspiradora requiere de la quietud, pero también requiere de la acción en un momento determinado, porque muchas de esas ideas inspiradoras se desperdician simplemente o porque no escribimos ese momento que se nos ocurrió esto que decíamos, wow, esto era lo que yo estaba esperando, pero después se nos olvida fácilmente, o simplemente porque no actuamos a tiempo y a lo mejor teníamos que haber sido un poco más efectivos en ese sentido. Y yo ahí me empiezo a incluir porque muchas veces procrastinamos, muchas veces desplazamos lo verdaderamente esencial por cosas que realmente no van en el camino adecuado y que nos desvían y nos tratan de desenfocar en un momento específico. Pero cuando por fin aquietamos ese corazón, aquietamos la mente, alimentamos desde nuestro cuarto centro esa posibilidad creativa, ahí sí viene la conexión de esos 12 pétalos del corazón con los 12 pétalos centrales del séptimo centro, como lo vimos en el repaso que hicimos de los chakras. Y obviamente cuando estos 12 y estos 12 resuenan, se empieza a ocurrir algo muy especial en la capacidad que cada uno de nosotros tiene y empiezan a generarse ideas realmente impactantes. Si alguna cosa tiene de importante una idea inspiradora, es que es impactante. ¡Wow! Y mínimamente hay esa expresión de sorpresa. ¡Uf! No puede ser, ¿cómo se te ocurrió esto tan fantástico? ¿Cómo a mí nunca se me había ocurrido pensar en este tipo de cosas? ¿Cómo frente a cosas tan elementales que a veces están ahí puestas y a veces se disponen en el camino? Quiero contarles una historia muy especial. Esta es una mujer emprendedora muy especial, Rosalba. Rosalba, más o menos hacia el 2004, cuando había una recesión económica importante y cuando se empezó a quedar sin empleo gran parte de la población, pues eso no fue ajeno a su familia y pues bueno, tenían que comer. Por ese entonces ella estaba haciendo algunas ventas por catálogos y cosas de estas, y miren cómo las cosas se disponen específicamente si nosotros también estamos dispuestos a recibir. En ese momento alguien más que vendía algunos de estos productos por catálogo le empieza a hablar de cómo hacer pulpas de frutas, y dice, te voy a enseñar cómo se pueden hacer unas buenas pulpas de frutas, y ella empieza a resonar con esa idea porque ve más allá que la cosita casera. Bueno, voy a hacer la pulpita del jugo de mango o de limón o yo de qué sé, pero finalmente en ese momento Rosalba empieza a soñar con una empresa que hoy está ya constituida desde ese tiempo y que se llama Pulpas a la Mesa. A mí no me importa mencionar estos nombres porque de verdad son de gente realmente emprendedora. Ellos tienen ahora su sitio en Guarne, pero sacan unas pulpas absolutamente exquisitas. No se quedó solamente en esto de crear una empresa específica cualquiera que fuera, sino que visionó que esto perfectamente podría extenderse en el tiempo, y de alguna forma esto le estaba facilitando a ella, por supuesto, recuperar unas entradas que se estaban extraviando, y simplemente conectó su corazón con la capacidad de visualizar lo que podía generar a través de eso, y finalmente llega a este propósito tan importante. Así que esas ideas impactantes muchas veces vienen de quien menos pensamos, nos toca en el momento preciso y wow, esto era, claro, porque no se me había ocurrido, pero ahí es donde empieza la otra parte, accionar, moverse, dinamizar esas ideas para convertirnos realmente en co-creadores. Y los co-creadores somos entonces los que siempre estamos entendiendo que detrás de lo que estamos movilizando nosotros hay una creación mayor y posiblemente un origen, una fuente fundamental frente a la cual debemos humildemente conectarnos y aceptar que somos muchas veces simplemente instrumentos de esto tan elemental. Por supuesto, el co-creador empieza a darse cuenta que debe cumplir ciertas características. Una de esas características para tener ideas inspiradoras es
precisamente estar siempre en un estado de agradecimiento frente a la vida. Estar en gracia es estar en paz, es estar en plenitud, es lograr el éxtasis interior que te permite esa serenidad suficiente como para que las cosas surjan. Cuando uno está desesperado por algo que le está ocurriendo en un momento determinado y quiere buscar otras opciones, frecuentemente fracasa, porque esto es producto del afán, del desespero, de la angustia, y seguramente no se logra observar con claridad. Así que lo primero, aquietarse. Es como cuando perdemos el paso, cuando estamos bailando con nuestra pareja, pues lo primero es hacer la pausa, y esa pausa, que ya lo hemos dicho tantísimas veces, es el secreto de los ritmos, y en los ritmos está la vida misma. Es encontrarnos con esos secretos de las pausas y los ritmos, es la mejor herramienta que podemos utilizar para que podamos fluir con ella, y entonces ahí sí, elevar nuestras vibraciones y llegar a concretar alguna cosa que en un momento determinado parecía bastante etérea, pero el mundo de las ideas suele ser eso, etéreo, hasta que detrás de las ideas se genera una acción. Y esto suele surgir cuando esas ideas se repiten constantemente y van creando ese hilo conductor, esos circuitos neuronales que nos permiten entonces también entrar a vibrar y ser parte ya de la idea. Es decir, nosotros mismos nos convertimos en la idea, y eso es fundamental. Yo soy ese espíritu soy yo. Es una vía de doble flujo, y seguramente cuando nos conectamos con el espíritu en esas ideas inspiradoras, pues el espíritu se conecta con nosotros también y logramos un perfecto equilibrio que, entre otras cosas, nos lleva a un estado de salud integral bastante importante también en un momento como estos, porque evidentemente es necesario estar en ese estado armónico con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra mente y también con ese espíritu. Hacernos una pregunta, bueno, ¿de dónde venimos? Y generalmente cuando nos hacemos esta pregunta desde el interior, sabemos que ese de dónde venimos nos conecta necesariamente con la fuente. Y esa fuente estaba esperando simplemente que nosotros estuviéramos atentos y sincronizados, porque Él nos dijo: ustedes harán cosas más grandes que yo. Y eso es perfectamente posible entenderlo si lo sacamos de nuestra pequeña visión y ampliamos esa mirada a cosas mucho más importantes, pero sobre todo también no solamente preguntarnos de dónde venimos, sino también hacia dónde vamos, y tener un norte claro, insisto. No es simplemente esto se ocurrió y ya a punto, no, es saber estructurar un proceso, y para eso pues por supuesto vienen lluvias de ideas que frecuentemente se ven saboteadas por el ego, que empieza a tratar de separarnos de la fuente, de ese origen que nos está dictando al oído, que nos está mostrando el camino, que nos pone zancadillas, que a veces incluso nos conecta con señales muy sublimes, por ejemplo, un número específico que se repita, que frecuentemente te está diciendo te vas a encontrar con algo muy especial y va a ocurrir algo bastante sui generis en un momento determinado. Una vez tuve un paciente que decidió irse a probar suerte por allá a Estados Unidos en un momento determinado muy complejo, porque precisamente se había acabado su empleo, no tenía cómo mantener a su familia, en fin, y de pronto él decide intentar hacerlo, pero no encontraba. ¿Qué me pide? Por favor, meditemos, a ver qué se nos ocurre. Yo no sé por qué, pero a mí en la meditación se me ocurría una especie de granja, y había una especie de esas ruedas de carretas antiguas cuyos radios confluían hacia la mitad. Yo decía, no sé, viene esta figura y no sé qué pueda significar, no sé si esto te diga algo, y de pronto él empieza a decirme como a los 2 o 3 días, ¿cómo te parece? Estuve en tal parte, vi esa imagen, y era justamente una imagen que se me parecía mucho a una naranja, y claro, en realidad es la misma forma que tiene, digamos que esa forma radiada cuando uno parte la naranja, y empezó a vender pulpas de naranja, y bastante bien le va hoy. Bueno, jugos de naranja empezó a vender en aquella época. Así se ocurren cosas fantásticas, y a veces llegan cosas cuando menos lo esperamos, pero cuando simplemente nos disponemos a que estas cosas empiecen a fluir en nuestro interior. Así que para fluir es muy importante que cada uno empiece también
a sentirse libre, a conquistar esa libertad, significa andar sin ataduras, sin excesos de análisis que frecuentemente nos llevan a la parálisis y, ¿por qué no?, entonces a comprometernos con lo que cada uno de nosotros está haciendo, y ese compromiso implica determinación, deseo, disciplina, y esto es fundamental. Si nosotros combinamos estas cosas, seguramente que el compromiso se amplía, empieza a tocar lo que hay en el entorno y el entorno empieza a revelarnos muchas de las cosas que deberíamos hacer. Y por supuesto que en esas ideas inspiradoras hay algo que yo considero irrenunciable por completo, que es la posibilidad de divertirnos con lo que estemos haciendo. Si tu trabajo, si tu idea inspiradora no te genera diversión, esto no es por ahí, algo está fallando, y seguramente hay que esperar un momento más propicio para que esto vaya avanzando, pero de una manera mucho más dinámica, mucho más certera también, mucho más segura, mucho más dirigida hacia un propósito claro, y seguramente a generar armonía, que nos permita activar nuestros sistemas de creencias, y por eso ahí sí crear lo que nosotros tenemos que crear. Y para crearlo tenemos que sentirlo. Sentirlo significa, insisto, alimentar eso que nosotros ya visionamos, pero alimentarlo desde el corazón, haciendo ese tipo de lluvias de ideas que nos permitan entonces ir avanzando poco a poco. Así que la invitación en esta charla de hoy es otra vez a inspirarnos, a que esas ideas inspiradoras realmente surjan en un momento específico, y que cada uno de nosotros de rienda suelta a su imaginación, fluya libre y espontáneamente, aunque las cosas aparentemente sean absurdas. A veces la lógica derrota la creatividad, y esa lógica a veces suele partir desde el ego, y ese ego suele ser un mal consejero. La invitación es a eso, a que nos liberemos de ese yugo del ego para poder darle rienda suelta al espíritu. Bueno, vamos a llevarnos las manos a nuestro corazón, vamos a cerrar los ojos y vamos a conectarnos precisamente con estas ideas inspiradoras. Respiramos lenta y profundamente, tratando de hacer esa respiración abdominal. Yo sé que a algunos les cuesta un poco, es primero llevar oxígeno al abdomen, luego al tórax, hacer la pausa inspiratoria y expirar con ese, sacando primero el oxígeno de nuestros pulmones y luego del abdomen. Es como hacer un 8 continuamente, y vamos respirando lenta, profunda, rítmicamente y de manera pausada. Y pongamos ahora nuestra atención y destinemos nuestra posibilidad, abramos nuestra mente y abramos sobre todo nuestro corazón, para que en el corazón alberguemos este pensamiento semilla que elegimos para hoy, que es la palabra inspiración. Respiramos lenta y profundamente mientras nos repetimos mentalmente: inspiración. Inspiración. Cada uno puede hacerlo en su sitio, mental o verbalmente, si le es más cómodo. Y esto se comporta como si fuera un mantra, un sonido que se repite, insisto, mental o verbalmente. Y de esa manera permitimos que todas esas ideas inspiradoras, frecuentemente en relación con un tema específico que nosotros hayamos elegido, bien sea de nuestro cuerpo físico, de nuestra proyección laboral o profesional, de nuestro entorno familiar, de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro planeta, sea incubada en un momento específico, en un corazón amoroso, en un corazón dispuesto y en un corazón que también se conecta a través de esos 12 pétalos
con esa pineal que abre esos estados ampliados de conciencia para que podamos tener acceso a decodificar cosas infinitamente mayores. Respiramos lenta y profundamente. Y poco a poco nos vamos conectando con todos nosotros, con este grupo tan especial. Un saludo para ti, Neidy Villamil. Rico que hayas estado por aquí. A Miriam Susana, Molly, a Malu Murillo, a 1973 Margarita, a Salfarok, a Ana María Patiño, qué rico verte por aquí. Un abrazote gigante. A Deyanira, a Angie, a Beud y Ángel. Bueno, casualmente me estaba refiriendo a este hermano, que es el que está por aquí, y qué bueno que hayas escuchado tu propia historia vista desde afuera. Bueno, a Luzanía, un abrazo también, a Pili Cepeda, a Nata Poli, a Vinci Mendoza, Pilar Pinto Oliva, Claudia, a Bener Álvarez. Pulpas a la mesa, aquí están. Bueno, yo hablando de ellos precisamente. Qué maravilla esa naturaleza expansiva. De Yanira, Luz Guzmán. Bueno, el abrazo gigante realmente para todos ustedes. Sor Delgado, Alicia, Albamón 64, Marta Daza. Bueno, miren, lo importante de esto es que no solamente se quede en que haya palabras muy bonitas y que compartamos un espacio muy especial desde el corazón, sino que todo esto que estamos teniendo acá lo llevemos a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia, lo compartamos generosamente. Esto es un deber que tenemos no solo con nosotros, sino con los otros. Por eso la insistencia mía en que le den un me gusta o compartan esto con algún amigo, una amiga, un conocido, le envíen los escritos. He recibido muchas solicitudes de que les envíe sus escritos y perfecto, simplemente tienen que enterarme de eso, me escriben por el Instagram y me colocan su número de WhatsApp para poderles enviar esos escritos, pero esto queda en el Instagram Live, queda en el YouTube, así que muy importante que nosotros podamos hacer este tipo de cosas. Paula Andrea Correa nos dice: Alejandro, gracias por estos raticos tan especiales e inspiradores que me tranquilizan. Pues bueno, las gracias son para todos ustedes. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves, 6:30 de la tarde. Recuerden que tenemos esta cita que ya se convirtió en algo sagrado, pero en algo además excepcionalmente agradable, por lo menos para mí, compartir con ustedes. Chao, nos vemos.